indefectiblemente, ¿qué tienes que hacer? Diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Amén. Padre, te damos gloria, honra, alabanza por tu palabra, porque ella es guía para nuestras vidas, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra es vida, tu palabra edifica, tu palabra exhorta, tu palabra confronta, tu palabra es lumbrera a mis pies, lámpara a mi camino. Y tu palabra, Padre del cielo Dios, no regresa a ti vacía, sino que ella obra y actúa conforme al poder por el cual tú la has enviado, y solamente, Señor, puede regresar a ti cuando haya cumplido el propósito por el cual tú la enviaste, Señor Jesús. Gracias te damos porque nos enseñas por medio de la palabra a vivir una vida separada del mundo, cercana al Señor, y una vida, Padre del cielo Dios, que nos haga distintivos en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, el título de la enseñanza es: ¿el diezmo es un principio o es una obligación? Es el título de la enseñanza. ¿El diezmo es un principio o es una obligación? Voy a partir de un principio básico y quiero que lo escriba. No estoy obligado a diezmar. Quiero que lo escriba. No estoy obligado a diezmar. ¿Sí? ¿Por qué Dios no lo obliga? O sea, Dios no obliga a diezmar. ¿Sí? Pero cuando yo no estoy obligado a diezmar, tampoco puedo tener autoridad en mis finanzas. O sea, en otras cosas, lo que no me es responsabilidad tampoco me es derecho. Aclaramos, lo que no me es responsabilidad tampoco me es derecho. Es decir, el día que usted se encuentre en una situación financiera apretada, yo le ruego y le pido el favor que no le ore a Dios, porque los cielos estarán cerrados para usted. ¿Por qué? Porque precisamente el diezmo, como no es una obligación, yo le compartía el viernes, en el mensaje el viernes a la iglesia, le compartía que el diezmo no es una obligación para el que no conoce a Dios. O sea, para el mundo el diezmo no es una obligación, no está obligado. Para la iglesia
el diezmo no es una obligación, es un principio que usted acoge. ¿Aclaro? Es un principio que usted acoge. O sea, es un principio que usted determina vivirlo, tener una experiencia de eso. ¿Sí? ¿Estamos claros? Y voy a partir de algo antes de discernir de todo lo que allí está escrito. Y una de las cosas que usted observa, porque siempre los teólogos, yo defino un teólogo aquel que tiene la capacidad de hacer complicado lo sencillo. Ese es un teólogo. Aquel que tiene la capacidad de hacer complicado lo sencillo. La Biblia es fácil de vivir, pero cuando aparece un teólogo aparecen las complicaciones. Entonces aparece el teólogo de la liberación, aparece el teólogo de la guerra espiritual, aparece el teólogo que saca demonios, aparece el teólogo que mete demonios, aparece el teólogo de la oración. Y cuando aparece el teólogo, lo sencillo se vuelve complicado. ¿Sí? Una de las razones por la que cada cierto tiempo no hago de profesor en el seminario bíblico es porque tristemente el seminario bíblico, en vez de incrementar la fe en mucha gente, termina menguando la fe de las personas. Comienza formando gente teórica, pero que no tiene una vida práctica en el espíritu, es decir, no tiene una vida del espíritu. Y yo en cierta ocasión conté mi testimonio, que no lo voy a contar hoy, de esa experiencia de Dios. Entonces, cuando yo voy a hablar del diezmo, tengo que hablar de un principio muy importante, y es un principio de identidad. Para mí es el principio básico para hablar del tema del diezmo. Y mire que el principio de identidad, cuando nosotros revisamos dos textos bíblicos muy importantes que están en Génesis. En Génesis hay dos textos muy importantes. El primer texto está en el capítulo 14 de Génesis, que dice, y Abraham, no dice Abraham, Abraham diezmó de todo lo que tenía a un sacerdote llamado Melquisedec. Sí, y Melquisedec es un aparecido, porque nadie conoce genealogía de él. Sí, Melquisedec es tipo de Cristo, porque Cristo no tiene una genealogía de la descendencia de Aarón, es decir, no es levita. Cristo es de la tribu de Judá, y Melquisedec no es levita, ¿sí? No existía la tribu de Leví cuando en los tiempos de Melquisedec. Melquisedec es sacerdote de un lugar llamado Salem, ¿sí? Salem, lugar de paz. Salem significa paz, ¿sí? Entonces el primer principio del diezmo es un principio que está relacionado con la paz. La identidad es un principio de paz, ¿cierto? Es un principio de paz. Entonces, cuando Abraham llega a pagarle los diezmos, ¿de dónde le va a pagar los diezmos a Abraham? De un botín que él obtuvo. Acuérdese que la familia de Abraham y los siervos fueron tomados presos. ¿Por quién? Por 5 reyes del sector donde él vivía. Y Abraham, sin haber estudiado nada de guerra, sin saber ni haber sido militar, Abraham decide irse con 365 siervos, coincidente con los días de un año, con 365 siervos, y va y le hace pelea a 5 ejércitos y los derrota. Y no solamente los derrota, sino que como recompensa él puede tomar todo el botín, y el botín viene y lo trae. Pero hay dos cosas curiosas que me gustan, que se narran ahí en ese capítulo 14 de Génesis. La primera es que al encuentro de Abraham salió el sumo sacerdote de Salem llamado Melquisedec, y hace dos cosas: le da pan y vino y lo bendice. O sea, le da pan y vino, símbolo de que Dios siempre primero te proveerá antes y te va a proveer para que tú tengas paz, ¿sí? Y después te va a bendecir. ¿Aló? ¿Cuántos quisiéramos
que el primer día del mes tuviéramos para pagar todos los gastos del mes. Todos quisiéramos eso, ¿sí o no? Pero no sucede así. Los que trabajan tienen que esperar la quincena, o algunos les pagan mensualmente, y los que son empresarios tienen que esperar pues que se haga todo el proceso de vender, cobrar la cartera, mirar que no estén debiendo, poder pagar los inventarios y los proveedores y a los empleados, etcétera, etcétera, y luego esperar el resultado económico para poder tener ingresos para sí. Pero no sucede así. Entonces mire que el acto de Melquisedec es un acto profético para la iglesia, pero voy a partir de otro segundo principio. El segundo principio del diezmo es que el diezmo es para la economía de la gracia y no para la economía de la ley. O sea, el diezmo no es un principio. Mire, ninguno de los 612 mandamientos y estatutos y preceptos y normas que están en el Antiguo Testamento eran mandamientos de maldición. Todos eran mandamientos de bendición. Todos eran mandamientos de bendición. O sea, ninguno de ellos procuraba maldecir. Por eso el Señor le dice a Moisés que se monte a un monte llamado Gerizim y desde allí diga: maldito el que no cumple todas estas ordenanzas de la ley. ¿Por qué? Porque todas las ordenanzas de la ley tenían un principio de bendición, o sea, de bendecir al pueblo. Era un principio de bendición. Bendición. Por lo tanto, todo lo que Dios te demande es un principio de bendición, y parta de un principio o parta de un concepto: es que Dios no necesita de nosotros nada. ¿Aló? ¿Sabe qué necesita Dios de usted y de mí? Nada. Nada, no necesita nada, ni un peso, no necesita ni nuestro tiempo, no necesita nada. Él lo puede hacer todo. Pero Él no es egoísta. Entonces Él dice: yo voy a hacer que mi pueblo participe de mi gracia y participe de mi reino, y que mi pueblo sea el que se lleve terrenalmente, por decir así, la gloria. Aunque después Él me va a dar la gloria a mí. O sea, el pueblo me va a dar la gloria a mí, porque esa es la práctica del Señor. Entonces mire que Abraham Melquisedec le da pan y vino. ¿Señal de qué? De provisión. O sea, hay una señal de provisión. Y luego le bendice. Hay una señal de paz completa. Listo. Lo más importante en nuestra vida no es cuánto tenemos, sino una bendición del Señor. O sea, lo más importante en nuestra vida, mire, en nuestra vida las cosas pueden desaparecer en un segundo. En un segundo. A usted un carro lo puede atropellar en un segundo, Dios lo guarde. A usted en un segundo su economía puede cambiar. Cualquier día su jefe amaneció de pelea con la mujer y al primero que encontró fue usted y le pasó la carta. O sea, en un segundo. Él no llegó a la empresa pensando en que lo iba a votar a usted, pero usted fue el aparecido en el camino y él se la desquitó con usted y le pasó la carta sin que usted haya hecho nada. Porque la vida a nosotros nos puede cambiar en un segundo, para bien o para mal. Es decir, pero nos puede cambiar ¿en qué? En un segundo. Por eso, nuestra mayor confianza no debe estar ni en lo que tenemos, ¿sí?, ni cómo lo logramos, ni en un empleo, ni en la empresa que tenemos, ni en la esposa o el esposo que tenemos, ni en los hijos que tenemos, porque ellos pueden desaparecer de nuestra vida ¿qué? En un segundo. Es decir, nuestra vida puede ser cambiada en un segundo. Entonces, cuando Abraham recibe la bendición de Melquisedec, ¿cuál es el acto de Abraham? ¿Cuál es el acto de Abraham? Dice: y pagó Abraham los diezmos a Melquisedec. Ok. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 7, le voy dando los textos bíblicos para que usted en su casa esta tarde se entretenga, después que haga la siesta. Entonces, el escritor a los Hebreos, en el capítulo 7, dice que
ciertamente uno sin genealogía había recibido los diezmos de las manos de Abraham, y no era de la tribu de Leví, porque esto estaba profetizando que había uno que lo iba a recibir en el cielo llamado Jesús, aunque en la tierra lo reciban personas, hombres terrenales, o sea, personas terrenales, ¿sí? Entonces, lo que Abraham comenzó a tipificar es que Abraham iba a tener un pueblo fiel, obediente, justo y santo delante de Dios. Un pueblo fiel, obediente, justo y santo delante del Señor. Porque voy a decirle algo, Abraham, después que pagó los diezmos, el resto del dinero se lo devolvió al rey de Salem. Léalo, capítulo 14. El resto del dinero, ¿a quién se lo devolvió? ¿Y qué palabras le dio Abraham al rey de Salem? Porque el rey de Salem se quiso congratular con Abraham y le dijo, quédate con todo el botín. ¿Y qué le dijo Abraham? No, solo voy a tomar lo que mis siervos usaron para vivir en el tiempo de guerra. Es decir, lo único que no te voy a devolver es lo que mis siervos usaron. Pero lo que mis siervos no hayan usado y lo que yo no usé, te lo devuelvo, porque nadie va a decirme a mí que me enriqueció. Tercer principio del diezmo: genera riqueza. O sea que Abraham se aseguró, Abraham se aseguró la economía futura de su nación, porque Abraham no conoció la ley. Y dígale que está a su lado, gloria a Dios que Abraham no conoció la ley. ¿Sabes? Yo te invito a que te leas Romanos capítulo 7. ¿Sabes qué hace la ley? La ley es buena, dice el apóstol Pablo. Pero como mi corazón es malo, entonces me gusta practicar lo malo que la ley denuncia. La ley, sí, dice el apóstol Pablo, antes yo no robaba, pero como la ley dice no robarás, entonces a mí me dan ganas de robar. Eso no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Eso lo dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 7. Entonces lo mismo sucede con el diezmo, ¿cierto? La ley dice indefectiblemente. Entonces, como dice indefectiblemente y mi corazón no está recto delante del Señor, ¿qué hago yo? No diezmo. O diezmo cuando yo quiero. Diezmo lo que me da la gana, no lo que debo diezmar. ¿Por qué? Porque tengo una pelea casada con el principio, ni siquiera es con el pastor. Tengo una pelea casada con el principio. Esa es la pelea. Entonces Abraham rompió esa pelea. Abraham ni siquiera entendía, nadie le había explicado a Abraham qué era el diezmo. Si usted revisa desde Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 13, no aparece el concepto diezmo. El concepto diezmo aparece en Génesis capítulo 14. Y aparece a través de un hombre que Dios le había dado una promesa. Y mire las tres promesas que Dios le da a Abraham. Haré de ti una nación grande. 2, bendeciré tu nombre. Y 3, te haré famoso. Pregunto, ¿no le gustaría a usted recibir esas mismas promesas? Haré de ti una nación grande. 2, bendeciré tu nombre. 3, haré famoso tu nombre. Es más, le da una promesa de protección. El que te maldijere, yo lo maldeciré. Y al que te bendijere, yo lo bendeciré. En otras palabras, Abraham, cada vez que alguien te bendiga, yo lo voy a bendecir. Y cada vez que alguien te maldiga, yo lo voy a maldecir. Entonces, yo no sé si alguien le dijo a Melquisedec las palabras que Dios le dio a Abraham, pero Melquisedec se anticipó y lo bendijo. ¿Estamos? Y cuando Melquisedec lo bendijo,
Dios le dijo seguramente al oído a Abraham, esto me lo estoy inventando yo, no, esto no está en la Biblia. Dios seguramente le dijo a Abraham, suéltale el 10 de lo que te queda. Y él sacó el 10 y se lo entregó a Melquisedec. ¿Por qué? Porque Abraham estaba confiado en la promesa, no en lo que estaba viendo. Porque la promesa dice, haré de ti una nación grande, haré famoso tu nombre y te bendeciré. Entonces, cuando Dios está dando una promesa, escuche esto, la única promesa que no es condicional es la salvación. Todas las demás promesas que están en la Biblia son condicionales. ¿Qué son condicionales? Yo tengo que hacer algo para que se active algo de parte de Dios. El secreto es este. Dios no está con un cuaderno anotando. Bueno, vamos a ver si Mario Hernández diezmó en este mes o no. Páseme la contabilidad ahí. No veo a Mario Hernández en el diezmo de este mes. Ah, ya lo trajo hoy. Ah, bueno. Entonces, vamos a borrarlo. No, Dios no está con un cuaderno y un lápiz. Ya hay un principio establecido. Mire, escucha este secreto. Los cielos conocen perfectamente a Dios. Por lo tanto, todo lo que se hace en el cielo está basado en la obediencia. El cielo conoce perfectamente a Dios. Esa es la razón por la cual Satanás no tiene derecho a la salvación. Porque Satanás nació del cielo. Él se llamaba Luzbel. Por eso a nadie se le ocurra predicarle a los demonios, no se van a salvar. Los demonios caídos no se van a salvar porque ellos tuvieron el privilegio de conocer a Dios cara a cara. Privilegio que usted hasta el momento y yo no hemos tenido. ¿Estamos? Entonces, el cielo conoce perfectamente a Dios. Y cuando Dios habla, ¿el cielo qué hace? Obedece. Pero David dice, y dice la palabra, que Dios le habla a los cielos y los cielos ¿a quién le hablan? A la tierra. Por eso en la oración del Padre Nuestro, Jesús dice, hágase tu voluntad aquí como en el cielo. Es decir, el cielo conoce la voluntad del Padre, ¿sí o no? Pero la tierra no. ¿Y por qué la tierra no conoce la voluntad del Padre? Porque la tierra el Padre la maldijo cuando Adán pecó. Dios no maldijo a Adán. Dios maldijo la tierra. Y por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 8 que la tierra está esperando la redención de los hijos de Dios. La redención, la palabra redención significa liberación. Está esperando la liberación de los hijos de Dios. Cada vez que una persona se convierte, ese pedacito de tierra de esa persona queda liberada de la maldición de Jehová. Pero hay una cosa, cada vez que tú le robas a Dios el diezmo, ese pedacito de tierra se ata nuevamente a la maldición. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo? Por eso usted observa que la mayoría, yo diría que el 95% del pueblo cristiano siempre está en escasez. Siempre está en pobreza. Y creen que la pobreza es la condición que Dios estableció. Es un error. La Biblia ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento nos habla de eso, porque la palabra dice que Jesús cargó sobre su cuerpo en la cruz todas las maldiciones que pesaban sobre nosotros. O sea, Jesús no solamente cumplió la ley, sino que las maldiciones de la ley están sobre su cuerpo. Pero escuche esto, que aunque Jesús quitó el pecado del mundo, que es la desobediencia, no quitó los pecados personales. Los pecados personales los tenemos que confesar. Así que cuando te echaron un chorrito de agua en la cabeza y te dijeron que con eso ya tú estabas perdonado del pecado, eso es mentira, porque tú lo tienes que confesar. O sea, tú tienes que confesar tu pecado.
Tú tienes que confesarle a Dios tu pecado y recibir de parte de Dios la redención, recibir de parte de Dios la liberación. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Entonces Abraham entiende que si él tiene una palabra de bendición, él necesita dar. Y lo primero que se le ocurrió a Abraham, quizás por voz de Dios, es pagar el diezmo. Ahora, si usted pasa al otro versículo que habla del diezmo en el Antiguo Testamento, antes de lo que se menciona en Deuteronomio y en Éxodo y en Levítico, está en Génesis capítulo 28. En Génesis capítulo 28, Jacob tiene una experiencia con Dios. En Génesis capítulo 28, Jacob tiene una experiencia con Dios. ¿Cuál es la experiencia con Dios? Jacob va con una mano adelante y otra atrás. Había salido huyendo de su hermano que lo iba a matar, porque había suplantado el nombre de su hermano. ¿Y qué recibió de parte del padre Jacob? Recibió la bendición. O sea, ya él estaba bendecido, pero estaba con las manos limpias. Estaba con las manos limpias. ¿Lo estamos entendiendo, iglesia? ¿Cierto? Pero cuando Jacob llega a un lugar llamado ¿cómo? Betel. ¿Se acuerdan de ese lugar? Un lugar llamado ¿cómo? Betel. Cuando Jacob llega a ese lugar llamado Betel, ¿sí? A ese lugar llamado Betel, él tiene una experiencia con el cielo. Te la regalo. Él tiene una experiencia. Dios me dijo que te la regalara, no sé para qué. Él tiene una experiencia con el cielo. Él ve ángeles que suben y ángeles que bajan. Y él en esa experiencia entendió que él había estado en la misma presencia del Señor, y a eso lo llamó puerta del cielo. Pero como Jacob no tenía ningún recurso porque estaba más limpio. No digo la parte B porque me queda mal. Pero estaba muy limpio Jacob. Jacob estaba más llevado que ratón de ferretería, no tenía que comer nada. Pero él tuvo una experiencia, y en esa experiencia él ve a un Dios que le está abriendo las puertas de los cielos. Quiero que entienda esto. Solo cuando usted vea esa experiencia, su vida económica cambia. Tuvo una experiencia de cielos abiertos. Y él lo único que tenía era una piedra donde había posado su cabeza. Y tomó esa piedra y llevaba un poquito de aceite y la ungió, y ungió la piedra. Y él hace un pacto con Dios. Para aquellos que te dicen que no se pueden hacer pactos con Dios, en la Biblia hay 14 pactos de hombres hechos a Dios. Y él hace un pacto con Dios y le dice: mira, yo sé que el lugar que he pisado es santo y que he tenido una experiencia contigo, pero mi compromiso de aquí en adelante es de que de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. O sea, ¿qué está activando en ese momento Jacob? Está activando la promesa y está activando el principio, el cuarto principio del diezmo es caminar, o el quinto, perdón, caminar con cielos abiertos. Caminar con cielos abiertos. Él comenzó a decir: mira, aquí no hay otra. Ahora te pregunto, ¿quién le enseñó a diezmar a Jacob? ¿Quién fue el abuelo de Jacob? Entonces el abuelo le enseñó. ¿Y a quién le enseñó Abraham? A su hijo Isaac, porque Isaac fue sembrador. E Isaac, ¿a quién se lo enseñó? Se lo enseñó a Jacob y se lo enseñó a Esaú. Entonces Jacob conocía de parte de su abuelo el principio del dar. O sea, conocía el principio del dar. ¿Estamos entendiendo, la iglesia? Ese es el Génesis. Y él hace un compromiso. Y yo le invito que después de leer los anteriores que le he dicho, lea el capítulo 31 y 32 de Génesis.
Y en el capítulo 31 y 32 de Génesis, Jacob le está trabajando a un tipo más tramposo que él, a Labán. Y Labán le cambió todas las condiciones. Primero le cambió la mujer. Él trabajó 7 años, ¿por quién? Por Rebeca, y le dieron a Lea. Le dieron la Lea a Jacob. Los que son de Barranquilla saben de qué estoy hablando. Le dieron la Lea a Jacob. La Lea es la mujer. En Barranquilla la Lea es la mujer, la novia. Le dieron la Lea a Jacob. Y después, cuando Jacob descubre que no le dieron a Rebeca, a Raquel, sí, porque Rebeca es de Isaac. No le dieron a Raquel, porque él había trabajado por Raquel. Entonces, el tío tramposo le dice: te necesito 7 años más. ¿Por quién? Por Raquel. Pregunto, ¿por qué Labán quiso quedarse con Jacob? ¿Por qué? Era de mucha bendición. Partimos de un principio. Él pactó. Y él pactó. Ese pacto le abre los cielos. Ese pacto le abre los cielos. Y al tener los cielos abiertos, aquí te voy a dar un secreto. Tú no necesitas tener dinero en tu bolsillo, sino que haya una cuenta que produzca intereses en los cielos, que es distinto. Eso es muy distinto. Porque el dinero terrenal se acaba todos los días. Usted agarra 100,000 en la mañana y no tiene un peso en la tarde. Se acaba todos los días. Pero el que no se acaba es el banco donde está una fuente inagotable de provisión permanente. ¿Estamos entendiendo? O sea, Jacob hizo un pacto. Aquí es donde yo quiero que usted comience a entender. Jacob hizo un pacto. ¿Qué pactó? Que él no le iba a robar a Dios, ¿qué? Los diezmos. Eso pactó Jacob. ¿Estamos? Muchos de ustedes pueden estar hoy en la condición que yo me encontré en los primeros 3 años en el Evangelio, donde no avanzaba, porque yo le robaba a Dios los diezmos. Y es que Dios no te dice, mire, si usted dice, es que lo que gano no me da para pagarle los diezmos a Dios, créame que la palabra dice que el que no es fiel en lo poco, sobre lo mucho no puede ser puesto. Y hay gente que está esperando que su economía cambie para darle a Dios. Falso. Tú te estás diciendo mentiras. Tú mismo te estás diciendo mentiras. ¿Estamos? Porque es que robarle a Dios es lo más fácil de este mundo. Pero robarme a mí es lo más complicado. Porque yo me estoy robando el principio de ese pacto. Y Jacob hace un pacto y Jacob todavía tiene los bolsillos vacíos, pero ya tiene 2 mujeres. Qué tremenda bendición. No me la pudo conceder a mí el Señor. O sea, él con un pacto estaba produciéndole, generándole riqueza a Labán. Lo volvió rico. Óigame, es que si usted tiene un empleado que lo está volviendo rico, muy tonto usted si lo suelta. Pero el Labán, lo que no sabía Labán es que Jacob había pactado. Y un día, porque Jacob le trabajó 21 años a Labán. Y en el año 21, Jacob le dice a Raquel, porque era su amada, le dice, le he trabajado a tu papá y tu papá ha sido injusto conmigo. Y la misma mujer le dice, me voy. La misma mujer le dice, nos vamos. Ambas dijeron, nos vamos. ¿Sí? Y cuando Labán se entera, Jacob les pone la razón y le dice, te he trabajado y te he producido riquezas durante 21 años, pero yo tengo las manos vacías. 21 años, pero yo tengo las manos vacías. Y Labán, ¿qué dice? No, no te vayas. ¿Qué propones? Entonces Jacob le hace una propuesta. Jacob siempre había cuidado ovejas blancas.
no tenía manchadas, no tenía rayadas. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Entonces Jacob le dice, hagamos una cosa, todas las blancas son tus ovejas, pero todas las que salgan pintadas, todos los borregos que salgan pintados, manchados, rayados, son míos. ¿Aló? ¿Y qué le pareció a Labán? Excelente, porque entre otras, esos animales tenían poco valor. Pero al poco tiempo, la situación se había cambiado. Había más manchados, había más pintados, más rayados en el redil de Jacob que en el redil de Labán. Y los hijos de Labán le dicen, te están haciendo trampa. ¿Cuál trampa? Ninguna. Ahora, si hubo trampa, la hizo Dios. Y Dios no es tramposo, ¿cierto? Pero Dios le dio el secreto. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas. Ay, dámelo del MetroPlus. Ay, dámelo del MetroPlus de esta semana. Ay, clamé a él y me dio lo del MetroPlus. Eso no te resuelve el problema. Porque así oramos los cristianos. Ay, Señor, que esa nevera se llene. Y se llene y tienes que volverle a clamar porque se llene. Así. Dámelo de la gasolina a la moto. Y se va a acabar. Porque todo lo terrenal se acaba. Pero Jacob, cuando fue al Señor, estoy seguro que en oración le dijo, yo te hice un pacto. Yo te voy a dar el 10% de todo lo que tú me des, yo te lo voy a dar. Y Dios le decía a Jacob, toma un listón de este árbol, pon ese listón, ponlo de esta manera, llévalas a beber agua. Y cuando ellas estén copulando, entonces ellas van a estar mirando el listón y van a salir del color del listón. ¿Y cómo salían las ovejas? Del color del listón. Salían rayadas. Entonces, cuando los hijos de Labán se dan cuenta, ¿qué le dicen a Labán? No, vamos a cambiar la condición. A nosotros nos van a corresponder de aquí en adelante todas las rayadas, todas las manchadas y todo. No hay problema, dijo Labán. Entonces, ¿qué hacía? No hay problema, dijo Jacob. Entonces, ¿qué hacía Jacob? Ya no ponía el listón. ¿Y qué pasó en el redil de Jacob? Comenzaron a crecer las blancas. Escucha, no es por tu fuerza, no es por tu inteligencia, no es porque tengas doctorado, especializaciones, masterado, no, a Dios no le importa eso. Dios puede tomar a un analfabeto y volverlo multimillonario por el solo hecho de darle un proyecto, una estrategia. Si yo esto lo hubiera aprendido hace 21 años atrás, no le hubiera pagado un peso de educación a nadie. Porque no se trata de mi conocimiento, se trata de la estrategia de Dios. Se trata de la estrategia que Dios está dando. Y la estrategia es el resultado de un pacto de corazón, porque no tenía plata, no tenía un peso. Ahí dice en Génesis 28 que él tomó la piedra, que él la ungió y dijo, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré, separaré para ti. O sea, ¿qué hizo Jacob? Santificó sus finanzas. Sexto principio del diezmo: santifican tus finanzas, las vuelven apartadas para él. Mira, a Dios no le interesa el diezmo de una persona que le duela diezmar. No le importa. Porque él ama al dador alegre. A Dios no le importa. Si tú vienes y traes el diezmo refunfuñando, quédate con él. Yo te lo ruego, te lo pido. Es más, no lo metas. Quédate con él. Porque no te va a bendecir. Eso se llama diezmo legalista. Y hay gente que diezma con, ay, sí. Y entonces van y le dicen a uno como pastor, pastor, venga, óreme por el diezmo. Aquí lo traigo. Usted no sabe con tanta dificultad que lo traigo, pero quiero ser obediente. No, Dios no te va a bendecir por eso.
O sea, no lo traigas. No lo entregues. No te preocupes. Él tiene gente dadora alegre que sostiene su obra. Él la tiene. Él tiene gente que le abre los cielos así, tan. Le abre los cielos aquí, pam. O sea, no lo hagas. Tampoco cojas 250,000 y te ganaste en el mes 5 millones y cogiste 250,000. No traigas tampoco ese diezmo. No lo traigas. Porque ese es un diezmo de un ladrón. Estás robando a Dios. Porque Dios en su corazón, Él ya te dio primero. Mira, y te voy a explicar una razón muy sencilla. Si a Dios le da la regalada gana de paralizarte las piernas desde mañana y no puedas trabajar, ¿qué vas a hacer? Dime qué vas a hacer. Si mañana llega un vehículo y te arrolla y no puedes producir, ¿qué vas a hacer? Y entonces ahí sí, por el WhatsApp llama a todo el mundo, hermanos, oren por mí. Pero no te estás dando cuenta. O sea, realmente Dios no está interesado en enviarte ese tipo de pruebas. No. Lo que te quiero decir, te lo pongo así de grave, es para que tú puedas entender que Dios primero hizo la tierra, Él primero te hizo a ti. ¿Y quién eres tú para negarle lo que Él te está pidiendo? Él primero te hizo a ti. Si tienes una empresa, ¿quién te la dio? Si tienes vida, ¿quién te la dio? Si tienes salud, ¿quién te la dio? Lo que tengas, Dios te lo ha dado. El carro no es tuyo, la casa no es tuya, tus hijos no es tuyo, tu mujer no es tuya, tu esposo no es tuyo. Nada de lo que tienes, nada de lo que tienes es tuyo. Salmo 24:1 dice, la tierra y la plenitud, todas le pertenecen a Jehová nuestro Dios. Todo es de Él. Y cuando hacemos un pacto como el de Jacob, estamos haciendo un pacto de santidad. Es que cuando la gente está en la inmunda, le promete a Dios que cuando recibe el dinero no se lo cumple. Y Dios sí te lo cumple. Dios no los cumple a nosotros. Entonces Jacob fue prosperado porque él hizo un pacto de diezmar. Él fue prosperado por eso. Él tomó la férrea decisión de decirle, no tengo nada, estoy llevado, no tengo ni con qué comer, no tengo nada con qué comer, pero créeme, Señor, que de aquí en adelante, de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces pregunto, ¿Jacob estaba en la ley o estaba en la gracia? ¿Quiénes somos nosotros para robarle a Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Si hay 3 promesas. Primera promesa, te abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Segunda promesa, te haré tierra deseable. Tercera promesa, todas las naciones de la tierra querrán hacer negocios contigo. Dios está interesado en bendecirnos. Dios no tiene un decreto todos los días, ya todos los decretos de Dios se establecieron. Dios. ¿De qué te sirve el remordimiento cuando retienes lo que a Dios le pertenece? ¿De qué nos sirve? Y por eso yo se lo digo, si usted trae a este lugar un diezmo sin el gozo del Señor, no lo traiga. No lo traiga. Es más, no estoy predicando para motivarlo o incentivarlo a que las finanzas... No. Mi esposa y yo y mi familia hemos creído a un Dios que cuando nos trajo aquí, ella y yo nos ganábamos hace 21 años 6 millones de pesos en Barranquilla. Y aquí nos podían ofrecer una ofrenda de 300,000 pesos y aceptamos.
Y hasta el sol de hoy, nunca nos ha avergonzado el Señor. Porque lo primero que le dije al Señor: Señor, yo de estatus de vivienda no cambio. Yo siempre he vivido en estrato 5, así que mínimo 5 o máximo 6, pero de aquí para abajo no. Y yo recuerdo que llegó una hermanita muy linda, muy preciosa. Y me dijo: pastor, yo soy educadora, la directora del Rosalía es amiga mía y le puede abrir el cupo para las niñas. Y le dije: hermana, el colegio de las niñas lo escoge el Señor, no usted. Sí, pero yo veo que usted va a pagar en ese colegio 140,000, 150,000. ¿De dónde, pastor? No es su problema, hermana. Es un problema del Señor. Es un problema del Señor. Pero mis hijas no van a estudiar donde el mundo quiera, sino donde Dios quiere. Así es. Porque nosotros colocamos a los hijos en cualquier colegio y resulta que no tenemos en cuenta la cultura del colegio, la formación del colegio, qué disciplina da el colegio. No lo tenemos en cuenta. Y cuando ellos tienen 15, 16 años, hacen lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque no revisamos si el colegio complementaba la vida espiritual que yo le estoy llevando a mis hijos. Y por eso mi esposa y yo escogimos juntamente con nuestras hijas el colegio, después de haber revisado varios colegios, y escogimos el colegio. No se acomodaba a nuestra condición financiera, porque hace 21 años por ella nosotros pagábamos por cada una de ellas. Hace 12 años por cada una de ellas nosotros pagábamos 157,000 pesos en primaria por cada una. ¿Cuánto pagas tú ahora por la nena? 240, no ha subido mucho tampoco. El mismo colegio donde está la niña de Jennifer. Entiéndelo. Es ese pacto de gozo. ¿Sí? Es ese pacto de gozo. Es ese pacto donde tú puedes decir: quiero caminar con cielos abiertos. ¿Y sabe qué? Te voy a dar otro secreto. Cielos abiertos no depende de cuánto te ganes. Depende de cuánto te ama tu Padre. Eso es cielos abiertos. No es de cuánto te amas. Levánteme la mano el primero que diga: yo oro para que Dios me mande 10,000 problemas. ¿Cierto que no? ¿Cierto que ninguno ora así? Todos oramos para que Dios, ¿qué? Nos bendiga. ¿Sí o no? Nos abra puertas. Estemos mejor, tengamos mejor salud. Entonces, ¿por qué no oramos, Señor, y decimos: Señor, ¿sabes qué? Este yoyito marulanda que soy yo no te roba más. De aquí en adelante, de todo lo que tú, porque aquí hay otro principio. El séptimo principio es el principio de diezmar si Dios es mi Dios. Punto. No hay otro principio. Solo si Él es tu Dios, solo si Él es mi Dios, podremos diezmar. Si no, no. Es más, usted sabe que muchos en la iglesia y fuera de la iglesia se pueden enriquecer sin pagar diezmos. Y usted lo puede hacer, porque es que Dios no te obliga a diezmar. Dios te entrega una ley y te dice: si usted la cumple, yo lo voy a bendecir siempre, punto. Siempre te voy a declarar tierra deseable, siempre vas a producir, siempre vas a tener una cosecha sobreabundante, siempre. Cuando alguien de esos teólogos que dicen que no, que los ladrones, que los pastores son unos ladrones, que no sé qué, que esto, que lo otro, que le piden el diezmo a la iglesia, no soy yo el que lo pide el Señor. ¿Y sabe qué le digo a ellos? ¿Sabe qué, siervo? ¿Sabes qué? Llegaste tarde, porque resulta que mi vida fue cambiada por causa de un diezmo. Mi vida fue cambiada por causa de una ofrenda. Mi vida ha sido cambiada por causa de los principios financieros del reino. Mi vida ha sido cambiada por esa. Y yo le pregunto a ese teólogo: amén, ¿sabes que tú has pagado 1.200 millones de pesos en deuda? No, jamás, Dios me libre de eso. Pues a mí no me libró y ya la pagué. ¿Y con qué la pagué? Con diezmos, con primicias, con pactos. Ay, eso es del demonio. No importa, yo no sé si Satanás no bendice. Lo único que te puedo decir es que Satanás no bendice. El único que bendice es Dios. Porque las bendiciones de Satanás terminan en maldiciones rápidamente. Pero el que bendice es Dios. ¿Estamos en eso?
Esto apenas es la introducción. Sí, ¿no? La verdad no pude predicar. No pude predicar. No pude predicar. Es la introducción apenas. Y él dice indefectiblemente. ¿Qué es indefectible? No tiene defecto. Eso hay que hacerlo. Punto. Me gusta que en Malaquías dice, probadme ahora en esto. Eso me gusta. Probadme. Probadme ahora en esto. Probadme ahora en esto. ¿Por qué? Es la única parte en la Biblia donde Dios dice que lo probemos. Pregunto, ¿por qué tiene que ser con tema financiero? Porque ahí en el 23 de Deuteronomio 14 dice, para que aprendas a temer a Jehová, tu Dios. Octavo principio del diezmo, produce temor. El diezmo produce temor. El diezmo produce temor. Hace poco, en la ciudad de Bogotá, a un hombre se le cayeron 8 millones de pesos de su cartera, lo pasaron por televisión. Y venía detrás otro hombre, toma el paquete, ¿sí? Y cuando mira, no se da cuenta. Pero el hombre alcanza a identificar de qué banco salió el hombre. ¿Sí? Y él publica en su WhatsApp y publica en Facebook y llega al banco y luego va a la policía para encontrar a la persona que se le había caído ese dinero, 8 millones de pesos. Y el hombre, la persona que se le cayó, aparece, se pone en contacto y lógicamente le hace preguntas de contacto. Y la primera pregunta que le hace es, ¿de qué color es su camisa? ¿Sí? Y la segunda pregunta que le hace es, ¿cuánto retiró usted del banco? Porque él no había retirado 8 millones del banco. Él había retirado 24 millones y se lo había distribuido en 3 partes de su cuerpo. Y le pregunta el número de la cuenta, o sea, él hace todas unas preguntas y luego va y le devuelve, y cuando ya está cerciorado, va y le devuelve el dinero. El que había perdido el dinero toma 3 millones de pesos y le dice, lo quiero bendecir con 3 millones de pesos. Y cuando a alguien le pregunta, ¿y usted por qué ha hecho todo eso? Si usted es pobre, usted puede solucionar los problemas. Y dice, yo soy cristiano y yo practico valor, a mí no me va a enriquecer unos billetes en el suelo, que yo supe de a quién se le cayeron, yo lo vi a quién se le cayeron. Este hombre no tenía casa. ¿Sabe qué hizo el banco Caja Social de Ahorro? Por ese acto de honra le entregaron una casa a ese cristiano, a ese señor. En las casas que construye la Fundación Manuelita. Escuche, cuando usted está dispuesto a vivir los principios del reino, Dios tiene cosas más grandes, pero más grandes de lo que usted se imagina. Dice el apóstol Pablo que Dios nos da más allá de lo que pedimos o creemos. Más allá. Y porque yo he escuchado gente que dice, pastor, es que a mí no me alcanza para diezmar. ¿Y quién dijo que el 10 es suyo? El 10 no es suyo, el 10 es de Él.
Usted quiere tener el 100, saque el 10 y lo que le queda es su 100. Pero mientras lo tenga completo, el 10 es ¿de quién? De Él. Vuelvo a insistir, no estás obligado a hacerlo. Porque Dios no te obliga. Pero tampoco puedes doblar tus rodillas para que Dios cambie tus circunstancias. Porque puedes decir, como dijo el rey David, acuérdate de todas mis ofrendas. ¿Lo dices con qué? Con autoridad. ¿Quieres que tu empresa crezca? Diezma fielmente. ¿Quieres que te aumenten el sueldo? Diezma fielmente. ¿Quieres que tu negocio prospere? Diezma fielmente. No he conocido justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo sé que mis hijas no saldrán a ganarse 1.800.000. Que a mis hijas no le ofrecerán el sueldo que común y corriente le ofrecen a un primíparo que sale de la universidad. Porque conozco de su fidelidad. Y porque además mi esposa y yo hemos procurado ser fiel en lo poco, en todo lo poco. Hemos procurado ser fiel desde que entendimos este principio. Tú decides el futuro de tus generaciones. Tú lo decides. Yo sé que las María José de aquí, yo sé que los Samuel de aquí, yo sé que los Emanuel de aquí, yo sé que los Salomón de aquí, yo sé que las Palomas de aquí, yo sé que todos los niños de aquí no serán iguales. Yo sé que no serán iguales. No serán iguales. Tu hijo no estudiará en la universidad que tú puedes pagar, sino en la universidad que tú quieres que él estudie o que ellos quieren estudiar. Irán a lugares que tú no has pisado, conocerán países que tú quizás en tu vida quizás no conociste, porque lo más lejos que fuiste fue a Coveñas. Ese es el paseo de los pobres, Coveñas, Tolú y todo, San Antonio, San Bernardo del Viento y todos los alrededores. ¿Ah? ¿No? Cuando tú eres fiel, tú le puedes decir, Señor, quiero ir a Miami, quiero hospedarme en el Hilton y quiero que me atiendan bien. ¿Por qué crees que no te lo mereces? ¿Por qué? A menos que seas infiel, no pidas eso. Porque el Señor dirá, en la cabañita de Coveñas, ahí en la arenita ahí medio blanquita de Coveñas nomás. Pero cuando tú eres fiel, tu boca se vuelve autoridad. Decreta lo que quieres ver. Decreta lo que quieres ver. Decreta lo que quieres ver. Llámame teólogo de la prosperidad, lo que tú quieras. Llámame lo que tú quieras. Te doy autorización para que tú me llames lo que tú quieras. Pero déjame decirte, tú nunca viviste en una casa donde no tenías con qué comer quizás. Yo sí, yo sé lo que es eso. Pero jamás, y aquí nadie puede decir, los pastores vinieron y nos vinieron a predicar a las 12 del día. Jamás he llegado a una casa a las 12 del día. Jamás. Ni a las 6 de la tarde. Jamás. Jamás. Ni cuando no teníamos. Jamás. Y jamás predico para manipular a alguien. Jamás. Dios es testigo. Predico porque Dios te bendiga. Porque Dios... Así tú me quieras bendecir o no, mi bendecidor se llama Jehová. Yo puedo decir como Abraham, el día que usted no puede decir aquí, es que con los diezmos el pastor paga esa camioneta. Aquí está Otilia que puede darle certificado de dónde procede el dinero. O sea, muchas cosas. Aquí hay meses en que a mí no me han pagado y yo he esperado. Pero en mi casa siempre se ha comido. He pagado mis compromisos, he pagado mi tarjeta. Nunca me han llamado de un banco a decirme usted se atrasó, jamás.
Porque yo sé quién es mi bendecidor. Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Yo lo sé. Yo sé en quién he creído. Las universidades algunas veces me toca pagarlas a crédito y ahí está, y pago la cuota. Y cuando alguien me menosprecia mi hoja de vida, le quito el crédito y se lo llevo a otro al cual yo pueda bendecir con mi dinero. ¿Por qué? Porque yo sé que mi Redentor vive. Y Dios quiere transformar la cara de esta iglesia. Dios quiere cambiar la cara de esta iglesia. ¿Sabes algo? No busques a Dios por lo que Él tenga en su mano. Busca a Dios por lo que está en el corazón de Dios para ti. Búscalo a Él. Búscalo a Él. Yo he conocido gente, pero en el piso, y una palabra de Dios ha cambiado su vida. Y gente que ha sido fiel a Dios. Gente que ha sido fiel a Dios. Porque creo que así como Abraham fue enriquecido en todo, Isaac fue enriquecido en todo, Jacob fue enriquecido en todo, la nación de Israel ha sido enriquecida en todo, la iglesia del Señor es también por adopción la nación de Israel, también. Y también esta bendición es para ti. Es para ti. Y el día que tú quieras, ¿sabes algo? El día que tú quieras ser rico, trabaja al lado de un rico y apréndele al rico. Apréndele al rico. Recomendación para los universitarios: no le trabajes a personas naturales. Eso no entiende lo que es riqueza. Eso trabajan es para ellos nomás. Trabájale a alguien que te dé la oportunidad de enriquecerte un día y que un día te vaya a soltar. Trabájale a esa persona. Trabájale a esa institución. Las personas naturales te absorben, te chupan, pero ellos nunca le dan la oportunidad a otros de crecer. Y si tú eres empresario, porque aquí hay empresarios de personas naturales, cuando tú quieras ver tu prosperidad levantarse, determina a quién de tus empleados vas a prosperar y a ser rico. Porque tienes que trabajar para que otro sea rico. Hay que trabajar para que otro sea rico. Y cuando tú trabajas para que el reino de los cielos se enriquezca más, porque es que a veces al dinero le damos un entorno demasiado espiritual. Créeme que para Dios el dinero es como una camisa, como un interior, como lo que tú quieras, como un chulito que te pones en la cabeza. Eso es el dinero. Para Dios no es nada.